Buenas, mi nombre es Ana Laura y mi compañera se llama Luisa Vega. Hoy les vamos a hablar de los tipos de sentencia. Como primer tipo de sentencia tenemos la sentencia interpretativa desestimatoria. Es un tipo de decisión que adopta la Corte Constitucional cuando mantiene vigente una norma, no la declara inconstitucional, pero le fija un sentido o interpretación específica para que sea compatible con la Constitución. En otras palabras, no elimina la norma, pero corrige o aclara su interpretación para evitar que se aplique de forma inconstitucional. Ejemplo de este tipo de sentencia es la sentencia C-622 del 2007. En esta sentencia, la Corte desestimó la demanda contra el artículo 35 de la Ley 472 de 1998. No lo declaró inconstitucional, pero estableció una interpretación obligatoria. La norma es exequible bajo el entendido de que las sentencias desestimatorias de acciones populares solo hacen tránsito a cosa juzgada cuando no existan nuevas pruebas posteriores que puedan cambiar la decisión. Por eso esta decisión es una sentencia interpretativa desestimatoria. En la sentencia C-622 del 2007, la relación con las sentencias interpretativas desestimatorias se encuentra claramente reflejada en las secciones donde la Corte aclara que su decisión tiene ese carácter. En concreto, puedes encontrarlo en los siguientes apartes del texto. Primero, apartado final de las consideraciones y la decisión, donde la Corte declara la exequibilidad condicionada del artículo 35 de la Ley 472 de 1998, pero bajo una interpretación específica, lo cual es lo que caracteriza a una sentencia interpretativa. Allí se señala: la Corte, para garantizar los derechos al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y el principio de efectividad de los derechos colectivos, procederá a declarar la exequibilidad condicionada del artículo 35 de la Ley 472 de 1998, bajo el entendido que las sentencias que resuelven los procesos de acción popular hacen tránsito a cosa juzgada respecto a de las partes y del público en general, salvo cuando surjan sentencias desestimatorias, nuevas pruebas trascendentales que pudieran variar la decisión anterior. Este fragmento muestra que la Corte no declaró inexequible la norma, sino que la mantuvo vigente, dándole un sentido interpretativo limitado, lo que la hace interpretativa desestimatoria. Desestima la demanda de inconstitucionalidad, pero fijando una interpretación condicionada. 2. Además, en el desarrollo argumentativo, la Corte precisa: el presente pronunciamiento establece una excepción al principio de cosa juzgada, de manera que, aun existiendo identidad de sujetos, objeto y causa, si la decisión del juez popular es desestimatoria y surgen nuevas pruebas trascendentales que puedan variar la decisión anterior, es posible un nuevo pronunciamiento judicial para proteger los derechos colectivos. Aquí se reafirma que la Corte interpreta la norma para permitir excepciones en lugar de anularla completamente, lo cual también confirma su naturaleza interpretativa desestimatoria. En conclusión, la sentencia C-622 de 2007 es interpretativa desestimatoria porque la Corte mantiene la norma, no la declara inexequible, pero condiciona su interpretación, estableciendo que la cosa juzgada solo es absoluta, salvo cuando surjan nuevas pruebas después de una sentencia desestimatoria. Esto se evidencia principalmente en el apartado final de las consideraciones y en el punto 7 de la decisión. Otro tipo de sentencia es la integradora o aditiva, que es una sentencia de la decisión de la Corte Constitucional que se dicta cuando el legislador omitió incluir algo esencial en una norma, lo que genera una discriminación o una violación constitucional, pero la Corte no la anula la norma, sino que la completa o la integra para que sea acorde con la Constitución. La Corte mantiene la norma, pero le agrega o extiende sus efectos a los casos, personas o situaciones que injustamente quedaron excluidos. ¿Por qué la podemos llamar integradora aditiva? Integradora porque integra en la norma aquello que faltaba para que sea constitucional, y aditiva porque añade un elemento o
porque añade un elemento o situación, un elemento, grupo o situación omitida por el legislador. ¿En qué caso se usa? Se dicta una sentencia integradora o aditiva cuando la Corte encuentra una omisión legislativa relativa, es decir, la ley sí existe, pero incluye sin justificación a un grupo que debería estar incluido y eso viola la igualdad o algún principio constitucional. Un ejemplo práctico que podemos encontrar es la sentencia C-110 del 2023, que en esta sentencia el artículo 1122 del Código Civil decía que las asignaciones testamentarias indeterminadas se entendían dejadas a los parientes consanguíneos, sin mencionar a los parientes civiles, o sea, a los adoptivos. La Corte consideró que eso era una omisión legislativa relativa porque la Constitución en el artículo 42 reconoce la igualdad entre hijos consanguíneos y adoptivos. Por eso no anuló la norma, sino que dictó una sentencia integradora aditiva declarando su exequibilidad condicionada, en el entendido de que la expresión consanguíneos también comprende a los parientes civiles, es decir, agregó a los parientes civiles dentro del alcance de la ley, integrando la norma con el elemento que faltaba. En resumen, una sentencia integradora aditiva es aquella en la que la Corte mantiene la norma en el ordenamiento jurídico, pero le agrega lo que el legislador omitió para proteger la igualdad, la justicia y los derechos fundamentales. En la sentencia C-10 del 2023, la relación con la sentencia integradora o aditiva se encuentra explícitamente en el apartado sexto, que es que son las omisiones legislativas y su control de constitucionalidad, donde la Corte analiza el tipo de decisión que corresponde cuando se verifica una visión legislativa relativa. Allí la Corte dice textualmente: de este modo, ante la verificación de una omisión legislativa relativa, la Corte debe dictar sentencia en la que extienda las consecuencias de la norma a los supuestos excluidos de manera injustificada, es decir, una sentencia integradora tipo aditiva que mantenga en el ordenamiento el contenido que en sí mismo no resulta contrario a la Carta, pero incorporando al mismo aquel aspecto omitido sin el cual la disposición es incompatible con la Constitución. La explicación es el fragmento que se muestra es: en la Corte reconoce una omisión legislativa relativa cuando el Congreso deja por fuera un grupo o elemento esencial. Se corrige mediante una sentencia integradora aditiva. En este caso, la Corte adiciona el alcance del artículo 1122 del Código Civil para que también incluya a los parientes civiles y no solo a los consanguíneos. En resumen, la parte donde la sentencia tiene relación con las integradoras aditivas está en la sección sexta, en la que dice las omisiones legislativas y su control de constitucionalidad, donde la Corte explica que cuando se constata una omisión relativa debe dictarse una sentencia integradora tipo aditiva, como ocurrió efectivamente en el fallo, al declararla exequible condicionada del artículo demandado en el entendido de que también comprende a los parientes civiles. La sentencia interpretativa estimatoria es una decisión de la Corte Constitucional o de un tribunal de control constitucional en la que se acoge parcialmente la demanda de inconstitucionalidad y se declara exequible la norma, pero bajo un entendimiento o interpretación específica que la hace compatible con la Constitución. En otras palabras, la Corte no elimina la norma, pero le da un sentido constitucional obligatorio y rechaza las interpretaciones que serían inconstitucionales. Ejemplo, en la sentencia C-355 del 2006 sobre la despenalización parcial del aborto en Colombia, la Corte no declaró inconstitucional todo el delito de aborto, sino que interpretó el artículo del Código Penal para hacerlo exequible solo en ciertos casos: violación, malformación grave o peligro para la vida de la mujer. En esa sentencia es una sentencia interpretativa, estimatoria, porque se acepta parte de la demanda, se mantiene la norma, pero bajo un sentido constitucional limitado. Como otro ejemplo tenemos la sentencia C-076 de 2007, en donde su relación con el tipo de sentencia interpretativa estimatoria aparece principalmente en los aportes donde la Corte explica los requisitos de las leyes interpretativas y cómo debe actuar el legislador cuando fije el sentido de una norma anterior.
Allí se alude implícitamente al tipo de decisión interpretativa estimatoria, es decir, cuando la Corte acoge parcialmente la demanda y declara exequible la norma bajo un entendimiento determinado, una interpretación obligatoria. En esta sentencia se puede ubicar esa relación en los siguientes puntos. Primero, apartado sexto. Consideraciones de la Corte, especialmente en los numerales 3 al 8, donde la Corte explica la naturaleza y límites de las leyes interpretativas, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta corporación. El ejercicio de la mencionada función tiene como fundamento la soberanía del Estado y el principio democrático. El legislador puede, mediante la expedición de una nueva ley, fijar el sentido y alcance de otra, cuando la misma resulta confusa o imprecisa. En estos aportes, la Corte describe el funcionamiento de la interpretación legislativa auténtica y cómo una norma puede ser declarada exequible, condicionada cuando cumple los parámetros, es decir, cuando se interpreta correctamente la norma. En el numeral 8, la Corte enumera los requisitos para que una norma interpretativa sea constitucional y se incorpore válidamente a la norma interpretada, citando la sentencia C-245 del 2002. Cuando se cumplen los citados requisitos, la norma interpretativa se constituye en un solo cuerpo normativo con la disposición interpretada. En caso contrario, aquella pierde su naturaleza interpretativa y es en realidad una reforma o adición de la norma interpretada. Entre las diferencias que encontramos entre los tipos interpretativos están el tipo de sentencia que hace la Corte, interpretativa estimatoria, declara la norma exequible bajo una interpretación constitucional, interpretativa desestimatoria, rechaza la demanda pero aclara la interpretación válida, interpretativa simple o neutral, solo aclara el alcance de la norma sin declarar inconstitucionalidad. En resumen, una sentencia interpretativa estimatoria corrige la aplicación de la ley, evita su inconstitucionalidad y orienta su uso futuro conforme a la Constitución sin eliminarla. Otro tipo de sentencia, encontramos la sentencia sustitutiva, que es una decisión de la Corte en la que se reemplaza o cambia una parte de una norma que resulta contraria a la Constitución, sustituyéndola por una nueva redacción o sentido que sea compatible con los principios constitucionales. En vez de eliminar toda la norma como en sentencia inexequible, la Corte la conserva, modificando su contenido para que siga existiendo, pero en un sentido constitucionalmente válido. ¿Qué hace una sentencia sustitutiva? Primero, identifica una parte de la norma que viola la Constitución. Segundo, sustituye esa parte por otra interpretación, formula o regala que mantenga el propósito de la ley, pero respetando la Constitución. Y tercero, evita vacíos legales, porque no anula todo el artículo, sino que ajusta su contenido. Un ejemplo sencillo que podemos encontrar es que supongamos que una ley dice solo los hombres mayores de 21 años pueden ser inspectores de policía. La Corte podría considerar que excluir a las mujeres viola el principio de igualdad. Entonces, una sentencia sustitutiva dice la expresión hombre se sustituye por persona, de manera que la norma se entienda como solo las personas mayores de 21 años pueden ser inspectores de policía. La Corte no elimina la norma, sino que reemplaza el término inconstitucional por otro que armonice la Constitución. En la jurisprudencia, como la sentencia C-249 del 2012, la Corte explica que una sentencia sustitutiva se dicta cuando del texto de la norma se desprende una regla claramente contraria a la Constitución, pero es posible conservar su finalidad mediante un enunciado normativo distinto, es decir, se sustituye el contenido inconstitucional para preservar la función de la ley sin violar la Carta Política. La sentencia C-249 del 2012, la relación con la sentencia sustitutiva, aparece claramente en el apartado motiva, específicamente en el análisis doctrinal que hace la Corte sobre las distintas modalidades de sentencias constitucionales que puede dictar cuando una norma es inconstitucional, solo en la parte o bajo cierto sentido. En esta sentencia la Corte explica que cuando una disposición es contraria a la Constitución, pero se puede conservar modificando o reemplazando parte de su contenido, la decisión adecuada es una sentencia sustitutiva. La parte exacta donde se relaciona con la sentencia sustitutiva es en el apartado 6.2 del
fundamento jurídico donde la Corte señala: en algunos casos la Corte ha optado por sustituir el contenido de la disposición demandada por otro que resulte conforme a la Constitución, cuando de su texto se desprende una regla claramente contraria a los mandatos superiores, pero es posible conservar su finalidad mediante un enunciado normativo distinto. Estas decisiones son conocidas como sentencias sustitutivas y tienen como propósito preservar el valor normativo de la disposición dentro del ordenamiento jurídico, ajustando su redacción o alcance al marco constitucional. En resumen, la relación con la sentencia sustitutiva en la sentencia C-249 del 2012 se encuentra en el fundamento jurídico 6.2, donde la Corte explica que en ciertos casos puede reemplazar el contenido inconstitucional de una norma por uno nuevo que respete la Constitución, lo que constituye una sentencia sustitutiva. Otro tipo de sentencias son las exhortativas o apelativas, que se emiten cuando la Corte Constitucional encuentra las falencias normativas que requieren acciones legislativas pero no justifican una declaración de inconstitucionalidad. En lugar de modificar la norma, la Corte exhorta o insta al Congreso o al Gobierno que al realizar las reformas necesarias. Este tipo de fallos refleja la colaboración armónica entre poderes y la función pedagógica del Tribunal Constitucional. Un ejemplo de sentencia es la sentencia C-543 de 1996, que abordó una demanda por omisión legislativa en la regulación de las acciones populares y de cumplimiento. Aunque la Corte reconoció la insuficiencia normativa, concluyó que no existía una omisión absoluta que hiciera inexequible la norma. En su lugar, exhortó al Congreso a expedir la legislación completamente para garantizar el ejercicio efectivo de estos mecanismos de participación ciudadana. Este tipo de fallo evidencia cómo la Corte actúa dentro de los límites del Poder Judicial, impulsando el perfeccionamiento al legislativo sin invadir las competencias del Congreso. Relación que podemos ver de la sentencia con el tipo de sentencia exhortativa es que en la sentencia C-543 del 1996 la Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucional por omisión legislativa frente a la regulación de las acciones populares y de cumplimiento mecanismo de participación ciudadana, consagrado en los artículos 88 y 89 de la Constitución Política. Aunque la Corte reconoció que existía una falta de desarrollo legislativo suficiente, también concluyó que no se trataba de una omisión absoluta que hiciera inexequible la norma demandada. Por esa razón decidió no declarar su inconstitucionalidad, sino exhortar al Congreso de la República para que completara la regulación con el fin de garantizar el pleno ejercicio de esos derechos colectivos. En la parte resustitutiva de la sentencia, que expresó textualmente: exhortar al Congreso de la República para que en ejercicio de su competencia legislativa expida las disposiciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de las acciones populares y de cumplimiento conforme a los artículos 88 y 89 de la Constitución Política. Este fragmento muestra claramente el carácter exhortativo o apelativo de la decisión, ya que la Corte no impone una sanción jurídica ni modifica el texto legal, sino que insta al legislador a actuar. La finalidad de este tipo de sentencia es corregir o prevenir vacíos normativos mediante la cooperación entre poderes, respetando la autonomía del Congreso y reforzando la función pedagógica y orientada del Tribunal Constitucional. De este modo, la sentencia C-543 de 1996 representa un ejemplo paradigmático de la colaboración armónica entre las ramas del poder público, donde la Corte cumple su papel de garante de la Constitución sin invadir las competencias del legislador.